Vamos a iniciar hoy un webinar muy especial porque vamos a hablar de transformación verde, estrategias clave para impulsar proyectos sostenibles en la industria. Nos acompañan dos profesionales especialistas en la materia de sostenibilidad, ¿ok? Y en verdad que es algo que cada día la industria está pidiendo para desarrollar y mejorar sus activos. Primero, la carta de sostenibilidad, crear es la parte de economía de bajo carbono, conservar es la eficiencia y los recursos, conectar con la economía circular y cuidado, que es la parte de las personas y el planeta. Y luego tenemos los ODS y en cada una de crear, conservar, conectar y cuidado están los 17 elementos del desarrollo sostenible. Y luego, muy importante, ¿okay?, los temas de la sostenibilidad que cada día la industria está buscando para mejorar su estrategia de negocio y buscando ese pacto verde que requieren todas las compañías para mejorar su estrategia de excelencia operacional y de gestión de activos. Nos acompaña José Manuel Enrique, le doy el pase para que se presente. Hola Luigi, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí en Valencia estamos un poquito tristes por todo el tema de la dana que hemos sufrido. Ha habido bastantes víctimas y la verdad es que bueno, estamos de luto estos días, pero bueno, al final eh, tenemos que seguir adelante los que estamos bien para poder ayudar a los que están, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo ya he presentado a Luigi, soy José Manuel Enríquez, yo llevo 14 años, 25 casi en la entidad, estoy en Cajamar, que es una cooperativa de crédito, el primer grupo de cooperativo de crédito a nivel nacional en España. Hoy vengo en representación de mí misma, no represento a mi entidad, eso también lo tengo que decir. Hoy mis opiniones serán solo mías, no, eso también tengo la obligación de comentarlo con vosotros. Y bueno, llevo financiando pues, empresas de muchos sectores. Soy especialista en sector agroalimentario, pero bueno, que he financiado empresas de cualquier sector, infraestructuras, maquinaria, movilidad y todo lo que tiene que ver ahora, evidentemente, con sostenibilidad, ¿no? Proyectos de sostenibilidad. Y también, pues al final, te das cuenta de la magnitud que está alcanzando esto, ¿no? Y bueno, ahora mismo, pues yo creo que vamos a ir comentando que la sostenibilidad va de la mano de varias cosas que vamos a ir desmenuzando en este webinar. Y bueno, pues hasta aquí un poco mi bagaje y paso la palabra a Luis. Luis. José Manuel. Me acompaña Roberto Ballester. Adelante, Roberto. Hola Luigi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos los que estáis conectados. Me presento brevemente, ¿no? En mi caso, desde hace pues casi 25 años, ¿no? También, ¿no? Trabajando en temas de sostenibilidad y de desarrollo del marco ético de las empresas, ¿no? Desarrollando y ayudando a las empresas a construir una cultura, ¿no? Y unos valores que incorporen, ¿no? Compromisos éticos y por lo tanto también compromisos en materia de sostenibilidad. Y desde hace aproximadamente casi 10 años, desde Felidarity, que es la consultora que pusimos en marcha, en la que, como decía, pues ayudamos a desarrollar, a integrar y a contar, a comunicar las estrategias de sostenibilidad de las empresas, trabajando bien lo que es el marco ético y el compromiso ético como un elemento clave para sacarle todo el potencial a estas estrategias de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues como decía también José, pues yo creo que todavía en shock, ¿no? En este momento. Incluso yo diría con un punto de enfado, ¿no? De decir, ostras, ¿no? Esto, ¿no? Ese punto de enfado que espero que nos sirva para analizar bien lo que ha pasado y que intentar construir un modelo y una sociedad en el que esto tenga la menor cabida posible, ¿no? Así que
nada, y pues esa es brevemente, ¿no? Un poco la presentación. Gracias, Roberto. Yo me solidarizo con lo que dice José y Roberto. Aquí estamos apoyando desde PMM, desde el primer momento, a todo lo que ha pasado en Valencia, y así se lo hemos comunicado a nuestros amigos, clientes y familiares de todo lo que ha pasado con la DANA. Primera pregunta. ¿Qué estrategias pueden llevarse a cabo la industria para fomentar el desarrollo sostenible? O sea, ¿qué estrategias pueden llevarse a cabo en la industria para fomentar el desarrollo sostenible? Bueno, sí, como entiendo que esto va a ser también más o menos una conversación, ¿no? Y por lo tanto, Sí, ¿no? sí, es Que una a partir conversación. de los comentarios, ¿no? Pues, bueno, yo fíjate, yo cuando leyendo esta pregunta, bueno, lo primero que yo diría que puede parecer algo muy obvio, pero me parece que es importante es que es necesario tener estrategias, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en la pregunta como dando por supuesto que hay que identificar, definir estrategias. Y yo creo que a veces todavía, ¿no? Pues una parte importante del empresariado, quizás de un tamaño más mediano, ¿no? Que quizás las grandes empresas o corporaciones, hay que también ayudarles a darse cuenta de que la sostenibilidad hoy en día es un eje estratégico. Es decir, no son una suma de acciones, no son, ¿no? Improvisaciones, sino que como cualquier otra área relevante de las organizaciones, necesitan tener estrategias. Y para tener estrategias necesitas hacer un buen análisis del entorno, del contexto, de la propia organización, necesitas identificar, ¿no? Cuáles son tus posibles ventajas, desventajas, tus impactos positivos, tus impactos negativos, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder construir una propuesta que tenga un cierto recorrido, ¿no? Yo creo que la etapa en la que hablar de sostenibilidad era algo puntual, coyuntural o poco relevante estratégicamente ya la hemos superado, ¿no? Esa etapa ya es una etapa pasada, ¿no? Hoy estamos en una etapa en la que cuando hablamos de sostenibilidad en las empresas es necesario entender su elemento de transversalidad, su elemento estratégico, su elemento de contexto, ¿no? De decir dónde yo puedo, ¿no? Realmente mejorar mi funcionamiento como organización para aportar, ¿no? Una propuesta de valor mucho más sostenible en diferentes ámbitos, ¿eh? Y por eso, y a pesar de, ¿no? Bueno, yo creo que lo estamos viendo también en Valencia, pero decía, a pesar de que es verdad que los aspectos ambientales, ¿no? Le hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no? Y seguimos teniendo esa necesidad de tener estrategias donde los aspectos ambientales, ¿no? Sean muy importantes y lo siguen siendo, pero yo creo que también, ¿no? Empezamos a darnos cuenta y decía, ¿no? En el caso que estamos, ¿no? El ejemplo, ¿no? Que estamos viviendo ahora en Valencia, donde uno se da cuenta de que los aspectos ambientales van totalmente vinculados a los aspectos sociales, totalmente vinculados a los marcos de gobernanza y de compromisos, ¿no? De desarrollo de gobernanza de las organizaciones. Por lo tanto, no son tres bloques separados, sino que es un solo bloque que necesitamos integrar, ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto a mí me parece importante. Entonces, yo cuando hablamos siempre de estrategias, yo siempre, y antes decía, ¿no? Lo importante es definir bien cuál es ese marco estratégico en el que la organización va a funcionar, ¿no? Y definir bien el marco ético de compromiso en el que la organización va a desarrollar o va a integrar, ¿no? Estos aspectos de sostenibilidad. Y luego creo que también dejarle, ¿no? Como cualquier estrategia, ¿eh? Lo que estoy diciendo no es que sea algo específico de la sostenibilidad. Cualquier estrategia necesita del medio, corto y largo plazo para llevarse a cabo, ¿no? Por lo tanto, no podemos estar pensando en algo, ¿no? Que se vaya, ¿no? O que se vaya a hacer, ¿no? De un día para otro, porque eso sería, pues, probablemente engañarnos, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi primer apunte, ¿no? Sobre esta pregunta sobre las estrategias, ¿no? De sostenibilidad, que me parece, o al menos a mí me parece también importante y bueno, pues seguro que también José tiene un montón de cosas que poder aportar. Hola, Roberto. Primero, encantado de saludarte, de Igualmente, sí. conocerte. Y la verdad, estoy totalmente de acuerdo con mi primera impresión así de entrada en el webinar. Y bueno, yo creo que totalmente de acuerdo en que ya las empresas, el tema de la sostenibilidad, eh, lo tienen, ¿no? Es decir, saben que tienen que hacerlo. Otra cosa es que nosotros, por ejemplo, de manera gratuita estamos asesorando a nuestros clientes, haciéndoles primero
una composición del lugar, ¿no? Una historia del arte dentro de su empresa que, bueno, sabéis que tenéis que ser sostenibles, pero ¿qué estrategias o qué plan de acción os habéis marcado para, dentro de la sostenibilidad, que es muy amplia, ¿vale? Estáis ya caminando en esa dirección y qué planes de acción estáis poniendo en funcionamiento, pues en base, por ejemplo, a normativa que ha salido que tienen que cumplir, que eso es, ahí no pueden dar un paso atrás, que va en pro de la sostenibilidad y que tienen que cumplir. Luego, eh, ellos qué visión de futuro tienen para su empresa y luego lo que le va a venir del mercado. O sea, el mercado le va a estar demandando que ha de ser sostenible por muchos motivos, ¿no? Eh, pero lo que es centrado en la empresa, esto tiene que ir siempre, las estrategias para mí tienen que ir en dos direcciones. De abajo, de arriba hacia abajo, o sea, de la dirección hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, tú tienes que incentivar al personal, que conozcan lo que es la sostenibilidad, el porqué de la sostenibilidad, y luego a los directivos darle la responsabilidad de que tienen que llevar eso a cabo, ¿no? Y que tienen que también, primero, ser un ejemplo, integrarla dentro de su desarrollo a lo largo del hacer del día a día y ir fomentando, y que se vayan encontrando y que haya comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para crear y mejorar esas estrategias que hay, pero sobre todo partiendo de un análisis de dónde están y a dónde quieren llegar. Y luego ahí, pues se harán toda una serie de actuaciones para complementar esa estrategia, que también la parte que yo llevo, que es más de financiación, pues también van a haber inversiones que se van a tener que hacer para poder desarrollarlas. Sí, Una cosa fíjate, yo... importante es que Mm. cuando hacemos diagnóstico, por ejemplo, ahorita tenemos dos proyectos muy importantes en, en España con dos empresas muy gordas, ¿ok? Y estamos utilizando la ISO 55000 de gestión de activos. Yo recuerdo cuando nos acreditamos con el ENAC, con la ISO 55000, una de las cosas que nosotros hacíamos hincapié en las organizaciones era la parte de responsabilidad social corporativa dentro de la gestión de los activos. Pueden ser una turbina, un compresor, una bomba, un intercambiador de calor, ¿ok? Y tocamos lo tangible e intangible. Hoy en día seguimos viendo a nivel global que esto está muy débil cuando se habla de gestionar plantas industriales hacia la sostenibilidad. ¿Qué opinan ustedes de esto? Mm. Bueno, yo fíjate lo que diría, ¿no? A pesar de no tener, ¿no? Pues el expertise que tienes tú, Luigi, seguramente también igual José, ¿no? Es decir, primera, la realidad cuando uno aborda los temas de sostenibilidad en entornos industriales, ¿eh? Estoy pensando, ¿no? En entornos no de servicios, que es, probablemente tiene un enfoque diferente, aunque también muy relevante, pero claro, en entornos industriales uno lo que se da cuenta es la complejidad que tiene, ¿no? Es decir, oye, es que esto no es fácil, ¿no? Es decir, cuando se proponen aspectos, ¿no? En materia de sostenibilidad en entornos industriales, uno se da cuenta de que requieren cambios, inversiones, ¿no? Y por eso también las estrategias son fundamentales, ¿no? Porque si no es muy difícil que generar cambios, ¿no? Si no son desde una lectura estratégica de decir, es que estos cambios, estas innovaciones son fundamentales, ¿no? Pues yo creo que es muy difícil, ¿no? Transformar entornos industriales, ¿no? Más allá de los aspectos de normativa, que también decía José, que es verdad que están suponiendo hoy en día una presión, ¿no? En todos los sectores, ¿eh? No solamente en los industriales, pero también en los sectores industriales, pues una presión, o al menos en el entorno europeo, ¿no? Una presión relevante y que hay que tener en cuenta para ver de qué manera, ¿no? Se puede ir integrando esa normativa con cierto sentido y aprovechar también ¿no? El push que genera la normativa para generar transformaciones, ¿no? Y para que realmente generar transformaciones mucho más allá de la normativa, ¿no? Y yo creo que, fíjate, yo creo que a veces lo que señalas, y por eso, pues desde Felidarity siempre insistimos mucho, ¿no? En esa segunda palabra que yo decía, de decir, claro, aquí no se trata solo de desarrollar estrategias, sino de integrar esas estrategias, ¿no? Y ahí es donde, claro, esa es la complejidad que a veces tienes y yo, ¿no? Al menos también por nuestra experiencia con clientes de sectores más industriales,
la complejidad que uno se da cuenta de decir, es que esto no es tan fácil, ¿no? Como ponerlo en un papel, es que hacer cambios, inversiones, transformaciones en líneas de producción, transformaciones, incluso transformaciones en la, hasta en objetivos, ¿no? Transformar objetivos, transformar mentalidades, transformar conciencias, etcétera, te das cuenta que todo eso tiene una complejidad que si la simplificamos no resuelves realmente la situación o no resuelves realmente el problema, ¿eh? Entonces, yo creo que en ese sentido, yo diría lo primero, ser conscientes de la complejidad para poder abordarla y luego necesariamente hacer, o sea, planificar la integración, ¿no? Y no quedarse solamente en tener desarrollos o estrategias, sino planificar la integración para que realmente la puedas asumir y la puedas llevar a cabo. A ver, por mi parte, hombre, suscribir todo lo que has comentado, Roberto. Y el problema que puede haber en la industria es que a lo mejor cae en la tentación de parecer sostenible, ¿vale? Pero no trazar esa estrategia y esa visión a largo plazo de hasta dónde quiero llegar. Es decir, oye, pues yo voy a sustituir parte de mi consumo eléctrico pues poniendo placas solares, ¿no? Eh, pero si no integras realmente en toda la entidad, ¿no? El hecho de que piensen sosteniblemente, va a ser difícil que en una industria se lleve a cabo. Por ejemplo, si estoy utilizando medios de transporte que utilizan gasolina, gasoil y tal, si el responsable de compras de esos vehículos no piensa que puede tener un sustituto eléctrico y sigue comprando vehículos que se mueven con energía fósil, pues es difícil que ese cambio hacia la sostenibilidad se produzca, ¿no? En el caso de por ejemplo, de una mina de carbón, algo exagerado, una mina de cobre, es difícil que esa actividad sea sostenible de por sí. Es verdad que podemos hacer muchas cosas alrededor que lo sean, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Nosotros desde el punto de vista financiero, es verdad que ya desde el Banco Central Europeo se están categorizando industrias o actividades sostenibles o que pueden ser susceptibles de mejora conforme avance la tecnología, avance los desarrollos y esa integración que tú comentas, que también yo creo que va a venir mucho de la mano de la digitalización, porque hay que medir ese cambio, hay que medir, hay que dar datos de ese cambio, hay que mostrarlos, ¿vale? Y luego hay actividades que, por mucho que lo intentemos, si estamos produciendo energía fósil, pues es difícil que llevemos ese total cambio a la sostenibilidad. Pero es verdad que son industrias necesarias, que son industrias imprescindibles y que necesitamos que, oye, si directamente no, pero todo lo que hay alrededor se pueda gestionar, ¿no? Para que puedan ser más sostenibles, ¿no? Un poco es lo que se está transmitiendo digamos, desde la Unión Europea y desde el Banco Central Europeo. ¿Qué se trata? De ir empujando a que todas esas empresas, pues en la medida de lo posible, sean lo más sostenible posible. Desde un punto de vista financiero, si yo te hago una financiación a medio y largo plazo, a 5, 7, 10 años, ¿qué es menos peligroso? ¿Financiar una actividad sostenible o financiar una actividad no sostenible? Eso también en las estrategias de las empresas se tienen que dar cuenta de que van a obtener financiaciones más baratas, a pesar de que, como comenta Roberto, van a tener que hacer esfuerzos de inversión, pero esos esfuerzos de inversión van a estar compensados con mejores precios, mejores tratos, y de cara al mercado les van a abrir puertas que a otras empresas que no lo hagan se le van a ir cerrando, ¿no? Y luego, de cara a la propia entidad financiera, incluso a los propios inversores, siempre van a buscar empresas que sean más sostenibles en el tiempo que otras. Esto es un poco como los clientes, sobre todo, ahora quiero que lo veáis desde el punto de vista de los clientes, es decir, bueno, si yo tengo en una urbanización que ninguna casa tiene una alarma, pues sabemos que todos estamos expuestos a que el ladrón nos escoja. Cuando se lo ponen todos y tú eres el único que no tiene la alarma, sabes que el ladrón te va a venir a ti, ¿no? Pues aquí un poco, si todos ahora mismo no estamos en pro de la sostenibilidad, los clientes pueden ir a cualquiera de nuestras empresas. Pero si somos el único que no somos sostenibles, nadie nos va a escoger a nosotros porque el resto sí que son sostenibles. Y esto, pues poco a poco, todas las empresas se van a ir integrando y no puedes dejar que la tuya sea la última, porque te van a sacar del mercado. Bien. Muy Sí, bien. fíjate que yo creo que ahí es importante, ¿no? Y porque eso es una realidad que vemos en las empresas hoy en día.
a pesar de que los esfuerzos de inversión que siempre se tienen que hacer, porque no pensemos, ¿no?, que solo para ser sostenible hay que invertir, pero para llevar adelante una empresa hay que invertir, ¿no? Quiero decir, hoy en día tener inversión y financiación es el propio desarrollo de la empresa. Y lo que sí que vemos es que incluso ya hoy en día, de manera concreta, y gracias también pues, a entidades como Cajamar y otras, hoy es más caro financiar la insostenibilidad, ¿no? O sea, hoy en día financiar la sostenibilidad es más barato que financiar la insostenibilidad, porque las propias entidades financieras están presionando para financiar, ¿no?, a más acciones que sean Al final, sostenibles. y abrimos aquí un poco de conversación. Al final, las entidades financieras, desde arriba, esto es una política al final que nace de la Unión Europea y que una de las herramientas que hay es la financiación, aparte de la legislación que hemos comentado antes. Si a mí me obligan a aplicar una mayor dotación, es decir, si yo tengo una mayor pérdida esperada porque esas empresas son menos sostenibles, a mí me resulta más caro financiar ya por normativa, con lo cual lo tengo que aplicar sobre el precio, ¿eh? Entonces esto, las empresas todavía no les ha llegado el shock, pero poco a poco se va a ir haciendo. Que oye, que una empresa tiene una actividad que a priori no es sostenible, pero es verdad que toda acción que requiera una inversión que sea sostenible, por ejemplo, oye, placas solares, un mejor uso de eficiencia en el agua, ¿vale? Todas esas inversiones que sí que son sostenibles, o vamos a decir verdes, ¿vale? Van a llevar una financiación específica porque ayuda a la sostenibilidad, ¿vale? No erradiquemos tampoco o no maltratemos ahora a sectores que son necesarios, pero que a lo mejor de entrada no son sostenibles, ¿vale? Sí, sí, yo Gracias, José y Roberto. Oye, hablando del tema, yo tengo un libro, uno de los libros publicados, sobre organización y gestión del mantenimiento, ¿no?, de los activos, mantenimiento industrial. Y ahora le toca actualización. Tiene 9 ediciones, 25 años, ¿no? 9 ediciones. Y el 9º capítulo es la sostenibilidad en el mantenimiento. ¿Qué haces con la grasa que se saca de ¿Qué haces con las estrategias con los cacharros esos? ¿Dónde los echas? ¿Dónde los tiras? ¿No? Porque uno recorre el mundo y va a la industria aquí europea, latinoamericana, norteamericana. ¿Y dónde están los compromisos residuales? ¿Ok? ¿Para dónde? La economía circular en el mantenimiento. ¿Ok? Entonces, ya que la industria 5.0 habla de sostenibilidad, que la estamos impulsando desde Europa y desde Japón, ¿ok?, que es la cuarta revolución industrial con la industria 4.0. Ahora hablamos de la industria 5.0, donde entra la sostenibilidad como uno de los pilares. Entonces ahí estoy escribiendo un capítulo, porque toca actualizarlo en este mes, el libro, y puse un 9º capítulo de la sostenibilidad en el mantenimiento industrial, ¿ok? A ver qué van a hacer cuando sacan los aceites, ¿ok?, cuando el desperdicio. Okay. Es importante ir a eso, ¿no? Sí, fíjate, yo ahí diría, y eso, bueno, también en fin, deberíamos estar pensándolo, ¿no?, que al final es tener un modelo de producción que genera tanto residuo en muchos ámbitos, ¿eh? Es decir, y ahora esto que voy a decir es en un nivel muy coloquial, ¿no? De decir, para entender, porque seguro que igual lo que voy a decir, incluso me estaría feliz de que estuviera equivocado, ¿no? Pero yo quiero pensar que alguien está pensando qué vamos a hacer con las baterías de los coches que dentro de 15 años se estropeen. ¿Con eso qué vamos a hacer? Quiero pensar que está resuelto y que los expertos, los técnicos están pensando en cómo vamos a gestionar estos residuos que se van a generar dentro de 15 años. Y en ese sentido también, ¿no?, a mí me lleva muchas veces a pensar, decir, oye, ¿seríamos capaces de tener un modelo de desarrollo y de crecimiento económico que generara menos residuos? Porque, por un lado, la gestión del residuo, pero cuanto menos residuos generemos, pues mucho mejor, ¿no? Y yo creo que ahí la innovación, la tecnología, ¿no?, y los avances, pues son fundamentales, ¿no? Yo voy a decir algo que ya digo que yo no es mi campo de expertise, y por eso, pero utilizando lo que decía Luigi, ¿no? Oye, nos imaginamos un proceso industrial sin grasa. ¿Es posible hacer un proceso industrial sin grasa para que no tengamos el residuo? Porque si luego lo tenemos, lo gestionaremos, pero si podemos intentar, bueno, sin grasa o reduciéndolo de una manera muy considerable, ¿eh? Tomando ese ejemplo, porque desde luego son preguntas a las que habrá que darles respuesta y que me llevan, y con esto acabo, a lo que decía antes, es decir, hay aspectos de la sostenibilidad que técnicamente son complejos.
Es decir, que no se pueden resolver solo de manera genérica, ¿no? Porque el ejemplo que tú pones, ¿no? Es que eso es una cuestión de respuesta desde el punto de vista técnico, ingeniero, ¿no? Y ahí por eso también la sostenibilidad no es un aspecto, ¿no? Cuando se habla de los expertos o profesionales en sostenibilidad, es decir, no, lo necesitamos escampado. Yo necesito ingenieros que sepan de sostenibilidad, necesito controllers que sepan de sostenibilidad y que todo el mundo sepa, ¿no? Porque si no, difícil va a ser que resolvamos este tipo de dificultades. Ok, vamos para la segunda pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones para potenciar el rol de los directores en sostenibilidad en la industria? Por ejemplo, hay directores de sostenibilidad, pero ¿cuál es el rol del financista, del de recursos humanos, del de producción, del de ingeniería? Porque esto es como toro y el llanero solitario del caballo, ¿ok? Dejan al pobre hombre solo. ¿Okay? ¿Cuál es el rol de los demás directores? ¿Ok? A En ver, el desarrollo sostenible. dicen que si quieres llegar deprisa, ve solo, y si quieres ir despacio, crea un comité, ¿no? Pero en este caso, lo que necesitas es de toda la organización. O sea, si la empresa cree en la sostenibilidad de verdad, como digo yo, si no hace una pose, si cree en digamos, que toda la empresa debe ser sostenible, aquí está implicado todo el mundo. Desde el que aparca coches hasta el portero, hasta el director general, el presidente o el presidente honorífico. Aquí se lo tienen que creer todos. Y para eso hay que formar a la gente. Tú en cada ámbito tienes que darle la razón de ser de esa sostenibilidad, por qué es importante lo que ellos van a hacer en cada momento, o el por qué se cambian los procesos, o por qué se hace ahora o se va a hacer de una manera diferente. Entonces, la gente, sobre todo, cuando sabe el por qué, se les explica y se les forma, el cambio es mucho más fácil, un cambio mucho más rápido. Si dejamos al director de sostenibilidad solo, seguro que fracasa. Igual que si a un financiero lo dejamos solo, igual que si a un director de compras lo dejamos solo, seguro que fracasa. Entonces, aquí la sostenibilidad tiene que estar integrada dentro del comité de dirección de la empresa, tiene que ser una voz importante. Es verdad que tenemos que pensar en el futuro de la empresa y a lo mejor hay aspectos donde en un momento dado no se puede entrar a hacer esa actuación que deberíamos de hacer, pero se ha de pensar siempre eh, en ser lo más sostenible posible en cada uno de los ámbitos. Desde el punto de vista financiero, oye, pues el financiero va a estar encantado de decir, oye, si este ratio me va a empeorar porque vamos a meter una maquinaria más sostenible, pero a lo mejor menos productiva, pues oye, va a tener seguro otra ganancia por otro lado que nos va a ayudar a mejorar otro determinado ratio. Entonces, los ratios, también hay que decir que para que los directores no se asusten de todas las áreas, se van a ir transformando también. Es decir, no voy a poder producir, o hombre, si lo puedo hacer mejor, pero va a ser difícil, como contaba Roberto, el poder llegar a producir como estamos produciendo ahora. Vamos a tener que cambiar alguna serie de hábitos, alguna serie de maquinaria más costosa, con mayores amortizaciones, lo que nos va a provocar quizá en menos beneficio, pero estamos, entre comillas, obligados a hacerlo porque aquí os digo que el mercado lo va a exigir, ¿vale? Aquí viene una hondonada muy fuerte, que por un lado vamos a tener que ir a la par digitalización, integración de la medición en todos los procesos, ¿vale? Junto con esas herramientas de sostenibilidad, que luego se van a implementar por personas, con lo cual es, oye, no solamente necesito dinero, necesito personas, necesito medios, necesito educación, y luego es que además para estar en el mercado lo voy a tener que integrar todo. O sea, he de medir mis mejoras para que se vea que en cada momento, cada año que pasa, yo estoy mejorando mi nivel de sostenibilidad. Si un año me quedo quieto y, por ejemplo, si utilizamos un baremo de 0 a 100 y en el año 2024 estoy al 80%, al año siguiente me pienso que sigo en un 80%. Error. Si las cosas avanzan y hay mejoras que se pueden aplicar, igual tu nota pasa a ser un 70%. No quiere decir que de un año para otro seas
muy sostenible y al año siguiente dejes de serlo, pero tienes que avanzar con la sostenibilidad. Si puedes mejorar tu huella de carbono al año siguiente, lo tienes que intentar mejorar. Si puedes mejorar tus emisiones de CO2, lo tienes que mejorar. Esto implica toda la plantilla, incluso, oye, hacer programas, fijaros qué tontería, de que vayan 3 o 4 personas en un único coche, o que fomentes el transporte de la bicicleta, o que fomentes el transporte público para que acudan los empleados a su puesto de trabajo. Pues es una manera también de medir esas huellas de carbono, ¿vale? Pero todo eso tiene que estar integrado e informado, ¿vale? Para que se pueda ir midiendo y se pueda ir llevando esto. ¿Todo esto por qué lo digo? Dices, joder, este tío está loco, ¿vale? Pero es que está ya. O sea, yo recibo visitas de supermercados que quieren que les informemos de, oye, esto de la trazabilidad, que en alimentación es obligatoria, ¿cómo funciona? Oye, pues funciona de esta manera. Nosotros desde el campo se recogen unas muestras, pues todo eso se va a ir integrando en la cadena de valor de cada uno de los productos que hacemos, fabricamos o de los servicios que damos, y va a ir a parar a ese informe de sostenibilidad, ese informe de información no financiera que se denomina, y que va a ser nuestra tarjeta de presentación. Va a ser nuestra tarjeta de presentación a los mercados, a los clientes, a los inversores. Va a ser una tarjeta de presentación que cada año, más allá de esa mentalidad que teníamos de mejorar beneficios, ratios y tal, sino que también nuestra huella, digamos, medioambiental va a estar ahí reflejada. Todo lo que hacemos. Esto es muy amplio. Perdona. Gracias, José. Sí, fíjate que yo también, y con bueno, con una filosofía similar a la que también cuando hablaba decía las estrategias, ¿no? Cuando preguntabas, claro, yo lo primero que diría, y eso lo estamos viendo en digamos, en el sector ¿no? de profesionales que nos dedicamos a estos ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? Una primera realidad y es profesionalizar la función de sostenibilidad, ¿no? En el sentido de decir, yo creo que nadie hoy en día que estuviera en el mundo o en el ámbito empresarial tendría de manera sensata, diría, bueno, oye, para el área financiera, con que pongas a alguien que sepa un poco de finanzas, ¿no? Y dice, hombre, no, para el área financiera uno lo que intenta tener es alguien que sepa mucho de finanzas, ¿no? Que sea un experto en las finanzas. Pues yo creo que en este caso es verdad que ahí se ha avanzado, y yo creo que nos hemos avanzado en los últimos 5 o 10 años una barbaridad, ¿no? Es decir, que desde asociaciones en el caso de España como DIRSE, que es la Asociación de Directivos y Directivas de Sostenibilidad, ¿no? Donde se le ha ido dotando a la profesión de una función clara y un rol profesionalizado, ¿no? Y no que como ocurría y esto lo hemos visto no hace, bueno, ya digo, hace un tiempo, pero no tanto, ¿no? Donde veías áreas de sostenibilidad en la que, bueno, quien dirigía esa área era una persona que había estado mucho tiempo en la empresa, que estaba a punto de jubilarse, no sabía muy bien dónde ponerlas y entonces lo ponían de responsable de sostenibilidad. Eso yo lo he visto, ¿eh? No, no es, eso por suerte yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? O al menos va cambiando. Y yo creo que, muy en la línea de lo que dice José, yo creo que al final el rol, ¿no? Las recomendaciones para potenciar ese rol, yo creo que al final el rol de la persona, ¿no? Del área de sostenibilidad y de la persona que dirige el área de sostenibilidad, pues yo diría que a mí me gusta decir, ¿no? Que tiene un nivel macro en el sentido que fundamentalmente es influir en las decisiones estratégicas de la empresa, ¿no? Influir hacia arriba, ¿no? Y el área de sostenibilidad, del mismo modo que otras áreas, ¿no? Es decir, que tú puedes tener en el comité ¿no? En el consejo de administración de una empresa no tienes por qué tener expertos en sostenibilidad. Y tú como uno de los roles de tu responsabilidad es influir aportando información y conocimiento, ¿no? Influir diciendo, oye, mirad estos riesgos, mirad esto otro, ¿no? Entonces yo creo que hay una influencia hacia arriba y un rol de influir hacia arriba, un rol que yo le llamo como meso, ¿no? O sea, este sería el nivel macro, el nivel meso, que es aterrizar, ¿no? ¿Cómo aterrizamos las decisiones en materia de sostenibilidad en la empresa, que como decía José y hemos visto antes, son transversales? ¿Cómo llevo la sostenibilidad a las compras? ¿Cómo llevo la sostenibilidad al área de innovación, de investigación, de producción, de logística? ¿No? Y tienes esa labor de aportar también conocimiento y dar soporte a esas áreas para que la sostenibilidad sea un eje más, ¿no? No el único, pero un eje más de todas las áreas de gestión de la organización. Y luego yo creo que hay otro nivel, otro rol que a mí me gusta, ¿no? Que es el que yo llamo como micro, ¿no?
que sería el de seguimiento, evaluación y medición, ¿no? Es decir, al final, como cualquier área de gestión, ¿eh? No es que esto sea específico en la sostenibilidad, cualquier área de gestión necesita hacer una tarea de seguimiento, evaluación, medición para identificar áreas de mejora, para saber si estás cubriendo o no los objetivos, ¿no? Y yo creo que esa función también es muy importante, ¿no? Alguien tiene que estar evaluando y haciendo medición, ¿no?, de lo que se está haciendo. Y esto, pues también lo ligo incluso con algo que aparecía antes, ¿no? Que hablábamos de digitalización, de tecnología, ¿no? Donde, de nuevo, yo creo, o al menos ¿no?, por mi experiencia, yo creo que como hemos ido avanzando etapas, pero aquí hay una etapa en la que a mí todavía, dependiendo del tipo de sector y del tamaño de la empresa, todavía a veces me encuentro, ¿no? Que a veces nos llaman para acompañarles en temas de sostenibilidad y a veces la empresa tiene la percepción de que la sostenibilidad es como volver al siglo pasado. Y eso en el sector agroalimentario hay mucha esa sensación de decir, ah, vale, entonces es producir como el año pasado, como el siglo pasado, ¿no? Pero bueno, no, es que eso no tiene nada que ver. Es decir, cuando tú vas con sostenibilidad, a hacer un plan estratégico y les dices, oye, necesito 2 millones de euros de inversión en tecnología, ¿no? Y dices, ¿pero cómo tecnología? Y dices, hombre, claro, es que yo necesito tecnología para ser sostenible. Es que esto no es cogerme la libreta y hacer, ¿no? Y que es el símil que yo hago. No se trata de coger la libreta y el boli, no. Necesito tecnología para trazabilidad, para medir indicadores, para analizar impactos, para... Y yo creo que eso, a veces en algunas empresas, la inversión en tecnología para mejorar la sostenibilidad, no me refiero a tecnología desde el punto de vista industrial, me refiero a tecnología soft, ¿no? A tecnología de inversión soft, ¿no? A sistemas de gestión de la sostenibilidad, a sistemas de impacto y medición de la sostenibilidad, pues es como que les cuesta, ¿no? Y con algunos clientes nos pasa, ¿no? Cuando les dices, oye, yo es que necesito invertir en tecnología y sobre todo, por ejemplo, en el sector agro, ¿no? Que con algún cliente con una cadena de suministro globalizada, ¿no? Donde dices, oye, es que nosotros estamos comprando fruta, verdura en cualquier lugar del mundo, trasladándola, transportando, y dices, claro, yo todo eso necesito trazarlo. Y para trazar eso necesito tecnología, porque es que si no... Entonces yo creo que esa, para mí, aunque no es exactamente un rol, pero me parece algo muy importante desde el punto de vista de las áreas y los responsables de sostenibilidad, convencer a la empresa que tiene que invertir en tecnología soft, no solamente en cambiar la luminaria, por poner así un ejemplo sencillo, ¿no? Es decir, oye, para ser más eficiente, poner, ¿no?, una iluminación más sostenible, sino como hacen muchas empresas que invierten en sistemas de gestión que son imprescindibles para el negocio, ¿no? Pues también en sostenibilidad habrá que incorporar, ¿no?, este tipo de tecnología porque es fundamental para, por lo menos, ¿no?, en ese nivel, en esa parte micro que yo decía, ¿no?, de seguimiento, evaluación, medición, etcétera, pues ahí hace falta mucha tecnología. Ahí has nombrado el sector agro, pues Mm, la gente efectivamente muchas veces se confunde, ¿no? Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a aplicar los mismos sistemas de cultivo del siglo mm, XVIII, del siglo XIX? Al revés. Hay que mm, aplicar una tecnología tremenda, desde sensorización del suelo para que mm, conseguir un riego homogéneo y que cada zona de regado sea independiente dentro de una misma hectárea para conseguir mm, la misma humedad en el suelo y que los árboles estén alimentados de la misma manera, eh, conseguir dar el agua exacta, ni más ni menos, no mm, eso de regar a manta como se hacía, eh, que mm, todavía en algunas zonas se hace, pero porque es necesario, porque a lo mejor está cerca del mar y para paliar la salinidad de la tierra, ¿vale? Pero a nivel general, ¿vale? Pues va a haber un control mayor, más exhaustivo de la utilización del agua. Eh, Todo el tema de utilizar químicos para la producción o para el tratamiento de la fruta. Todo eso se está erradicando. O sea, todo eso lleva una inversión detrás. O sea, actualmente una variedad mm, nueva de tomate o de cítrico lleva más tecnología que un iPhone. No lo podéis mm, ni imaginar la cantidad de sí, investigación que hay detrás. mm, Y para poner un ejemplo práctico, ahora mismo en lo que se está trabajando y en lo que, por ejemplo, un supermercado le está exigiendo desde la base a la bodega que está confeccionando una botella de vino es, yo quiero saber exactamente el agua que se ha utilizado, de dónde ha venido, si se está gestionando ese agua adecuadamente, si el agricultor está utilizando herramientas digitales para fertirrigar y la huella de carbono que está dejando ese señor es lo mínimo posible, igual que la huella hídrica para producir esta botella de vino, si el proveedor de
cristal de esa botella también está siendo lo más sostenible posible. ¿Por qué? Porque al final, en el informe de sostenibilidad, ese supermercado va a tener que decir que sus ventas tienen una implicación de X emisiones de CO2 y X emisiones y X huella hídrica. Y ese supermercado lo que va a tratar al año siguiente es de que vendiendo más, su huella sea menor, ¿vale? Entonces, todo esto, todos estos procesos se van a monitorizar, se van a digitalizar y se van a ver reflejados en cada uno de los productos que vayan a consumir los clientes. Entonces, también, de cara al cliente, el cliente va a mirar y va a decir, oye, ¿qué supermercado es más sostenible? Pues cada uno sacará su tarjeta de presentación y dirá, oye, pues es que, no voy a decir marca de supermercados, el supermercado A se implica mucho más y los productos que tiene en su lineal son más sostenibles que los del supermercado B, ¿vale? Y eso va a ser también fuente de elección por parte de los clientes. Entonces, fijaros la importancia que tiene, que el ser sostenible o no va a ser un elemento importante de elección. Fijaros si en las decisiones empresariales esos directores de sostenibilidad tienen que tener voz, voto y estar integrados dentro de la dirección principal de la empresa, no en un comité, sino en la dirección, en la mesa principal, donde se toman las decisiones de verdad. Ustedes han hablado de digitalización. Y yo voy a poner un concepto aquí que venimos utilizando de hace 3 años, que es digitalización y sostenibilidad. Se llama Twin Transition. ¿Ok? Es la mezcla de la transición digital con la sostenibilidad. ¿Ok? Que lo estamos desarrollando en la industria 5.0. ¿Ok? Que es el desarrollo sostenible de la industria 5.0, donde están todos los elementos digitales, que une la sostenibilidad con la digitalización. Y eso recibe el nombre de Twin Transition. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, ¿ok? Que son la parte de los gemelos digitales hacia la sostenibilidad. Ok. Anuncio del patrocinador. Ok. Para todas aquellas personas que no estuvieron al principio del webinar, me gustaría volveros a comentar las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. En este caso, me gustaría hablaros del posgrado de Green Business Management, que inicia el 23 de noviembre. Se orienta al conocimiento, a las habilidades y herramientas para poder dirigir a las empresas y organizaciones hacia la sostenibilidad, el desarrollo sostenible hacia la gestión de activos. Es un posgrado online, 100% online, con 6 meses de duración y doble titulación. Para más información pueden acceder a nuestra página de business para poder descargarse el brochure. Siguiente. Vale, también me gustaría hablaros de los programas in company, como por ejemplo Desarrollo Sostenible para la Gestión de Activos. El objetivo es integrar los objetivos de ODS y las normas de la ISO 55001 y la ISO 26000. También la gestión de activos y riesgos en la industria de alimentos y bebidas, la eficiencia energética y sostenibilidad en el mantenimiento y el mantenimiento para la industria eólica y fotovoltaica. Son programas in company que están personalizadas para potenciar las potencias de tu organización. Para más información pueden realizarnos una consulta a través del número de la página web y así os podemos hacer llegar una oferta. Siguiente. Y por último, me gustaría hablaros del Decision APM. Nuestra herramienta está diseñada para poder optimizar la gestión de activos mediante la toma de decisiones informadas sobre las inversiones de CAPEX y los gastos operativos OPEX. Utiliza el IPR, que es el índice de prioridad de riesgo, para poder analizar tus activos, identificar dónde y cuándo invertir para así maximizar el rendimiento, la gestión de riesgos y poder cumplir con los objetivos de manera sostenible. Tomar decisiones sobre tus activos es tan fácil como pulsar un botón. Para más información también pueden acceder a nuestra página de PMMCX. Muchísimas gracias. Primera pregunta, Yulki. Okay. Esta pregunta es interesante, ¿no? Estaba en Latinoamérica, en Guatemala, una empresa del sector eléctrico de distribución, generación eléctrica, transmite
transmisión y distribución es el que llega al consumidor final. Y me dice, oye, ¿cómo calculo si tengo alguien de un pueblito que le tengo que dar electricidad, pero gratis? ¿Cómo calculo el retorno de esa inversión? Ahí se la dejo y voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la importancia de calcular el retorno social de la inversión en proyectos sostenibles en la industria? Y esto me pasó recientemente en Guatemala. Una empresa privada, regulada por el Estado. Usted sabe que la electricidad es regulada. Y dice, me está pidiendo un pueblito de 500 habitantes que le suministre electricidad, pero no tengo pasta, no tengo dinero. ¿Cómo calculo el retorno social de la inversión? ¿O cómo se calcula? Pues, bueno, yo diría, más allá de las metodologías que existen, ¿no? Como la de ROI, ¿no? Con una metodología definida, ¿no? Para medir ese retorno sobre la inversión, ese retorno social de la inversión, ¿no? Yo creo que en el fondo yo creo que es importante varios conceptos, ¿no? Yo creo que para que tenga sentido, ¿no? Esta idea de, ¿no? medir el retorno social de una inversión, bueno, yo creo que tiene un aspecto positivo y es, yo diría, las empresas no son organizaciones altruistas, ¿no? Y entendedme lo que quiero decir, a pesar de que hayan empresas que hagan altruismo, y hagan filantropía, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la toma de decisiones en la empresa, y además lo digo sin crítica, es una toma de decisiones en la que uno apuesta por hacer algo esperando un retorno. Es decir, yo cuido de mi equipo esperando un equipo más comprometido conmigo, cuido ¿no? del medio ambiente esperando también pues, unas mejoras a largo plazo en fin, en la producción. O sea, que la empresa no es altruista y por eso es tan importante medir el retorno, ¿no? Porque cuando tú eres capaz de identificar esos retornos de las decisiones que tomas, y en el caso incluso del SROI, ponerle valor económico, ¿no? A decir, oye, ¿cuánto valor económico tiene, ¿no? Estos aspectos o estas inversiones que yo estoy haciendo desde un punto de vista del impacto social? Yo creo que es importante. Entonces, para que funcione también es necesario hacerle ver que, que la empresa no tiene que cambiar su lógica de gestión para convertirse en una organización altruista, ¿no? Para incorporar el impacto social como un elemento importante, ¿no? Sino que se puede ser desde la misma perspectiva de invertir, aportar, apostar para generar retornos sobre la empresa, a veces retornos intangibles, que aunque hagas esfuerzos, ¿no? en medirlos a través de este tipo de metodologías, ¿no? Pues son retornos que la empresa tiene, ¿no? Y ahí hay un montón de intangibles, desde mejoras de la reputación, generación de confianza, un montón de intangibles que dices, es que esos son retornos, ¿no? Eso es un retorno. O sea, es verdad que, y yo esto con el tiempo lo he ido también bueno, mejorando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es cierto que frente a otro tipo de inversiones, la empresa está muy acostumbrada y quizás ahí sea más fácil decir, oye, si yo hago una inversión en una nueva máquina, ¿qué retorno tiene sobre la productividad, ¿no? Y es fácil calcular, decir, oye, esta máquina me mejora la productividad un 3,7%, ¿no? Y esa mejora de la productividad yo soy capaz de llevarla a la cuenta de resultados, ¿no? De una manera mucho más cuantitativa, ¿no? Y yo creo que hay aspectos que es verdad que es más difícil, ¿no? Yo el ejemplo que siempre pongo es decir, oye, tener una buena cultura de organización, ¿qué porcentaje de mis beneficios sale de tener una buena cultura? Y yo creo, como decía, esa fase ya la he superado. Es decir, yo no soy capaz de decirte si es un 3,2 o un 5,6. Yo no sé si ¿no? Un 5,6 de tus beneficios de este año son consecuencia de la cultura de tu organización. Es difícil, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea importante. Es que los intangibles son fundamentales, ¿no? Yo a veces de broma siempre les digo, mira, pues no sé, un año hazlo muy bien, cuida mucho a la gente y otro año no cuides nada a la gente. Y la diferencia, pues es lo que te aportaba, ¿no? Es decir, cuando veas lo que pasa un año y lo que pasa otro, pues mira, eso es lo que te aportaba la cultura, ¿no? Menos mal que nadie me hace caso, ¿no? Porque siempre lo digo de broma, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo que por lo tanto eso, y luego el otro elemento que nos abre estas metodologías de medición de impacto, ¿no? Y es transformar también un concepto
que cuesta mucho, ¿no? Y es transformar esta idea de que la finalidad de la empresa es generar beneficios, ganar dinero, y yo creo que la finalidad de la empresa es crear valor, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo crear valor que ganar dinero, ¿no? Y eso, aunque no es incompatible, ¿eh? Yo, de hecho, me esfuerzo e intento aportar lo que está en mis manos y, y además aplaudo aquellas empresas que crean valor y y obtienen beneficios, ¿no? Porque el problema, yo siempre digo, el problema lo tenemos en aquellas que no crean valor para la sociedad, pero ganan mucho dinero. A mí esas son las que me preocupan. A mí las que crean valor y les va bien económicamente, digo, fantástico, es que de eso se trata, ¿no? Entonces yo creo que también este tipo de, ¿no?, de reflexiones sobre la medición del impacto social, ¿no?, y el retorno social del impacto, pues nos lleva, por un lado, ¿no?, a esa idea de, bueno, de no necesariamente pensar en una empresa altruista. Por otro lado, abrir una idea de creación de valor, ¿no? Es decir, yo creo que está muy bien que las empresas sean capaces de medir el valor que crean, no el dinero que ganan, que también, sino el valor que crean. Y por eso es necesario medir, ¿no? Porque al final la creación de valor es más allá del beneficio. Y ahí, ¿no? Y esto, con esto termino, que es, yo creo que es parte también del reto que tenemos los que nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no? Porque la empresa lleva muchos años, ¿no?, décadas, y hay avances, ¿no?, y fantásticos en medición de la gestión, ¿no? Es decir, cómo evaluar y medir la gestión, ¿no? O sea, identificar indicadores de gestión, siendo complicado, bueno, es algo relativamente habitual en la empresa y algo relativamente sencillo. Ahora, identificar indicadores de impacto, ¿no?, que son diferentes, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Tener indicadores de gestión e indicadores de impacto, eso es más complicado, ¿no? Porque para empezar, cuando hablas, y eso también, ¿no?, es parte de este tipo de metodologías, cuando hablas de indicadores de impacto significa que tienes que dar cabida al resto de stakeholders o de grupos de interés para identificar esos indicadores. Porque, claro, los indicadores de impacto no los decido yo solo. Tengo que preguntar a la gente, decir, oye, ¿esto en qué medida, ¿no? O cómo podría yo medir que esto te está mejorando a ti como sociedad, ¿no? Y eso es algo que creo que es un reto, ¿eh? Sumar a los indicadores de gestión, porque yo lo que digo no es que los sustituyan, ¿eh? Pero sumar a los indicadores de gestión una buena identificación de indicadores de impacto vinculados a esa gestión, pues es una tarea que es compleja y que yo creo que es un reto hoy en día, ¿no? Y que no es fácil de resolver. Es una Gracias, labor Roberto. muy complicada, ¿no? Yo voy a poner el ejemplo práctico de cuál es la filosofía de la caja desde que nació, porque al final Cajamar nace en Almería, que es una provincia de España en su momento de las más pobres, y en 50, 60 años ha prosperado un montón. Entonces, el fundador crea la Caja Rural con el ámbito, con la vocación de financiar al agricultor para que pueda desarrollar su actividad agrícola, no para comprarse un coche, no para comprarse, no voy a decir marcas, no, sino para potenciar la actividad agrícola en la zona, que era muy pobre. Entonces, se crea esto de los invernaderos en Almería. En Almería hay como 30.000 hectáreas de invernadero, pero con los primeros beneficios lo primero que hace es crear una estación experimental donde hay ahora mismo allí pues, unas 18 hectáreas de investigación, donde ese dinero que se sacaba de beneficio de la caja se invertía en tecnología, en hacer innovación, en tener experiencias para luego al propio agricultor al cual tú le habías prestado el dinero, darle las mejores indicaciones para que consiguiera la mejor producción posible. O sea, ese retorno que tú tenías social era que ese agricultor sentía la tranquilidad de que podía hacer lo que tú le estabas diciendo porque tú ya lo habías probado y sabías que funcionaba y que le iba a funcionar bien, que le iba a reportar un mayor beneficio económico y que iba a poder mantener a su familia. Eso lo llevamos haciendo, yo creo que desde el año 70. Y esa vocación se ha mantenido durante todos estos años. Entonces, nosotros lo que tratamos de cuál es ese retorno social de la inversión, el hecho de ayudar al sector agroalimentario a mejorar constantemente sus procesos, a mejorar en innovación, a, a que no se equivoquen ellos, que nos equivoquemos nosotros, que no sufran esas pérdidas. Y entonces, la visión y la valoración como entidad que nosotros tenemos, sobre todo en el sector agroalimentario, es muy grande. ¿Cómo medimos eso, Roberto? Que la gente, pues muchas veces nos dice que si no estuviéramos nos tendrían que inventar. Somos la primera editorial agroalimentaria de España. O sea, eso es
un número de transferencia de webinars, de actos presenciales de formación para que la gente, las empresas sepan sobre las últimas novedades. Hemos creado un faro que digo yo que es Plataforma Tierra, donde tienen toda la información del sector agroalimentario recogido solamente en una web. O sea, todo eso al final suma y le estás aportando a la sociedad. O sea, la sociedad ve retornada el hecho de trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, eso nosotros lo cuantificamos pues, en la gente que viene a nuestras formaciones, en las empresas que se forman también con nosotros. Es una manera de que haya esa retroalimentación, porque cuanto mejor les vaya a ellos, mejor nos va a ir a nosotros. Es un poco la visión que tenemos nosotros de este retorno social, ¿no? De la inversión. Bueno, muchas gracias. En verdad que esto nos lo piden mucho, ¿ok? Y siempre nos preguntan cómo calcular el retorno sobre la inversión social, ¿ok? Que se hace. Oye, muchísimas gracias, ¿ok? Y verdad que estuvo bueno. Gracias, Roberto. Gracias, José Manuel, ¿ok? Tatiana, si puedes, ¿ok? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y por aportar todo a la comunidad, ¿okay? De Iberoamérica, ¿okay? Sobre el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, José. Gracias, Luigi. Por el tema de la hora, tenemos algunas preguntas, pero las haremos llegar por correo a los que nos están haciendo las preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que este webinar se realizará un envío de la grabación el día viernes, así que podréis tener la grabación junto con las recomendaciones y la encuesta para que podáis comentarnos vuestra opinión y también qué temas es de vuestro interés. Así que nada, que paséis un buen día y muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós.